Saludos, exploradores del folclore y lo sobrenatural. Bienvenidos a nuestro rincón de historias olvidadas. Hoy nos adentramos en las sombras del Japón feudal para responder a una pregunta tan inquietante como profunda. ¿Qué pecado podría condenar a un alma a reencarnar como un bebé, con una sed insaciable de aceite? Esta no es una pregunta retórica, es el núcleo de la leyenda de uno de los yokai más fascinantes y con mayor carga simbólica de la mitología japonesa, el Abura Akago, o bebé de aceite. En los próximos minutos no solo desvelaremos el cuento que le dio vida, sino que también exploraremos el contexto histórico que lo hace tan impactante y el profundo significado cultural que lo convierte en una poderosa lección moral que resuena hasta nuestros días. Para comprender la verdadera gravedad del crimen que dio origen al Abura Akago, debemos transportarnos a una época muy diferente, el período Edo de Japón, 1603 a 1868. Sin entender el valor de las cosas que hoy damos por sentadas y la profunda fe que guiaba la vida cotidiana, la historia de este yokai pierde su escalofriante significado cultural y moral. El valor incalculable del aceite. En un Japón sin electricidad, la luz era un lujo y una necesidad vital. El aceite para las lámparas, generalmente extraído de pescado como la sardina, era un bien valioso y esencial. Iluminaba los hogares, permitía trabajar o leer después del anochecer y ofrecía seguridad contra los peligros de la oscuridad. Por lo tanto, robar aceite no era un simple hurto, era un acto contra la comunidad entera. Significaba robar luz, robar seguridad y robar el tiempo productivo de la noche. Era un ataque directo al bienestar colectivo. La santidad de Jiso, protector divino. Paralelamente, la vida espiritual estaba dominada por figuras como Jiso, una de las deidades budistas más queridas de Japón. Jiso es el guardián de las almas de los niños, especialmente de aquellos que mueren antes que sus padres, y también el protector de los viajeros. Sus estatuas de piedra eran omnipresentes en caminos y encrucijadas, lugares considerados liminales y con asociaciones al otro mundo en el folclore japonés. Dejar ofrendas en estas estatuas como aceite para una lámpara no era un simple gesto, sino un acto de profunda devoción y una petición de protección divina. Es en la intersección de un recurso vital y un acto sagrado donde se comete un pecado tan terrible que ni la muerte puede ofrecer el olvido. La leyenda, documentada por el gran erudito Toroyama Sekien, nos sitúa en la ciudad de Outsu, en la provincia de Omi. Allí, un mercader de aceite sin escrúpulos cometió un pecado recurrente que sellaría su destino por toda la eternidad. El crimen puede desglosarse en tres componentes clave. El ladrón. El culpable no era un extraño, sino un vendedor de aceite local, un hombre cuya profesión debería haberle hecho valorar aún más este recurso. El acto. Noche tras noche, este hombre se acercaba a una estatua de Jiso situada en una encrucijada y robaba el aceite que los fieles habían dejado como ofrenda en su lámpara. El agravante. Este acto trascendía el simple robo a la comunidad. Era un ataque directo al protector divino. Al cometer su crimen en una encrucijada, un lugar liminal entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, su codicia profanó un espacio sagrado. Un texto histórico de la época, el Shokoku Rijindan, de 1743, recoge el núcleo de esta historia, que más tarde citaría el propio Sekien. En la ciudad de Hacho, de la ciudad de Outsu, de la provincia de Omi, una vez hubo un vendedor de aceite en Shiga. Robaba el aceite dejado como ofrenda para la estatua de Jiso en la encrucijada a Outsu. Este hombre no solo robaba aceite, robaba fe, seguridad y luz de un lugar sagrado.
y un pecado de tal magnitud no podía quedar sin una respuesta sobrenatural. En el folclore japonés, la muerte no siempre es el final. Las almas con fuertes ataduras terrenales, como la codicia desmedida, no encuentran el descanso. Quedan atrapadas entre los mundos, condenadas a revivir su pecado de formas terribles. Tras su muerte, el alma del mercader ladrón no encontró la paz. Una leyenda local anterior, conocida como la del fuego del ladrón de aceite, ya advertía que, cuando murió, se convirtió en un fuego espiritual que vaga hasta el día de hoy. Su alma se manifestó como un Itodama, una bola de fuego errante, un fenómeno reportado en la región. Esta forma inicial ya es un castigo en sí misma, un alma sin cuerpo, sin reposo, ardiendo con la energía de su codicia no resuelta. Estaba condenada a vagar eternamente por los mismos caminos donde cometió su pecado, una manifestación visible de un alma en el purgatorio. Fue el maestro de los yokai, Toroyama Sekien, quien conectó este fenómeno del Itodama con una aparición aún más extraña, realizando un salto conceptual que definiría al monstruo para siempre. En sus escritos, Sekien propone una idea escalofriante. Quizás un bebé que lame aceite de una lámpara es su reencarnación. La ironía kármica de este castigo final es perfecta y aterradora en su simetría. De ladrón a bebé, el hombre que robó al protector divino de los niños es condenado a una existencia infantil perpetua, indefensa y dependiente. Su castigo refleja la naturaleza de su víctima. Deseo eterno. Su deseo por el aceite se transforma en una necesidad física insaciable. Lo que antes era un deseo de ganancia, ahora es una sed física que nunca puede ser saciada. El ciclo se cierra. El ladrón ahora consume el mismo recurso que robaba, pero ya no por ganancia, sino por una compulsión monstruosa. Su crimen se ha convertido en su identidad eterna. Con la leyenda establecida, el folclore nos deja un perfil claro de esta criatura, una entidad nacida del pecado y la codicia. Nombre: Abura Agako, bebé de aceite. Clasificación: yokai, espíritu reencarnado, Onryo. Origen: leyenda del periodo Edo de la provincia de Oumi, actual prefectura de Shiga. Hábitat: hogares, apareciendo cerca de las lámparas Andón. Apariencia: un bebé o infante pequeño. Comportamiento: se materializa a partir de una bola de fuego, Itodama, para lamer el aceite de las lámparas. Naturaleza: generalmente no es agresivo, pero su presencia es un recordatorio inquietante de un pecado pasado y una maldición kármica. Pero el genio de Sekien no consistía únicamente en catalogar monstruos, se trataba de usarlos como un espejo. En el rígido mundo de Japón Edo, donde una sola palabra equivocada podía tener consecuencias nefastas, lo sobrenatural se convirtió en el escenario perfecto para la sátira social. Para ello, Sekien empleaba herramientas ingeniosas. Juegos de palabras visuales. Creó yokai como el Eritate Goromo, un kimono ambulante, cuyo nombre es un juego de palabras que satiriza a los pretenciosos que vivían por encima de sus posibilidades. Poesía satírica. A menudo incluía kyoka, verso loco, una forma de poesía humorística para añadir una capa de comentario ingenioso a sus ilustraciones. El Abura Agako es un ejemplo perfecto de una lección moral disfrazada de cuento de terror. Es una historia de fantasmas en la superficie, pero en su núcleo es una lección inequívoca sobre la codicia, el sacrilegio y la certeza del castigo kármico. Es, en esencia, un sermón budista contado a través de la figura de un monstruo. Esta historia nos revela el propósito más profundo de los yokai. Encarnan las ansiedades de su tiempo, el valor de los recursos, la importancia de la fe y la necesidad del orden social. Muchos yokai, como el bebé de aceite, no nacen como monstruos primordiales. Son antiguos humanos, ahora condenados a sufrir como criaturas miserables.
Este concepto está profundamente ligado a las creencias budistas sobre el karma, donde las almas deben expiar sus pecados terrenales en un largo ciclo antes de que puedan ser redimidas. La obra de Toroyama Sekien fue un acto de preservación y creación, dando forma y cara a las creencias, los miedos y las lecciones morales de su cultura. El Abura Agako sigue siendo relevante, no porque sea terrorífico, sino porque su historia es fundamentalmente humana. Nos recuerda que cada monstruo, en el fondo, proyecta una sombra de nosotros mismos. Así concluye nuestro viaje a través de la oscura leyenda del Abura Agako. Hemos visto cómo la historia de este pequeño yokai no es solo un cuento para asustar en la noche, sino un complejo tapiz tejido con hilos de historia, religión y crítica social. Es un reflejo de una sociedad que lidiaba con la moral, la justicia y el miedo a las consecuencias eternas de sus actos. Gracias por acompañarme en esta inmersión en el fascinante folclore japonés. Si te ha gustado esta inmersión en el mundo de los yokai, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más historias y contarme en los comentarios qué otro ser mitológico te gustaría que exploráramos. Hasta que nos volvamos a encontrar entre las sombras de la historia.